Han pasado casi 2 décadas de aquel inolvidable 11 de septiembre, donde catastróficamente murieron más de 3.000 personas y cerca de 6.000 fueron los heridos. Como se imaginarán, estamos hablando de la caída de las Torres Gemelas. Aquel suceso es conocido mundialmente como el peor atentado terrorista de la historia, o quizá también lo podremos llamar, basados en teorías conspirativas de conocimiento público a nivel mundial, como el más grande autoatentado de la historia. Si bien se conocen un centenar de teorías conspirativas de aquel suceso histórico y muchas de las cuales ya les hemos contado en uno de nuestros videos anteriores, probablemente muy pocos conozcan lo que estamos a punto de mostrar en este nuevo video. Pero si estas teorías fueran ciertas, ¿por qué los mismos estadounidenses derrumbarían aquellos edificios y asesinarían a miles de civiles? ¿Y cuáles son las pruebas que fundamentan esta conspiración? Todo esto y mucho más se lo contaremos en este nuevo video. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para enterarte de nuestros próximos videos. Entre tantas pero tantas evidencias presentadas para argumentar la teoría del autoatentado, una de las que más llama la atención de los investigadores son las misteriosas llamadas que se realizaron aquel día, y se basa en comprender si era realmente posible, con la tecnología que había en esa época, poder hacer llamadas telefónicas desde un avión comercial a gran altura, ya que se sabe que muchas de las víctimas hicieron llamadas desde los aviones a sus familiares justo antes del momento del impacto. Pero bien, para poder responder esto, hablaremos del experimento del matemático Dewdney, quien en el año 2003 realizó un experimento llamado Proyecto Aquiles, el cual calculó las probabilidades de poder mantener una comunicación por teléfono móvil dentro de un avión a gran altura. En sus cálculos estimó con una gran certeza que con una altura normal y a velocidad crucero de un avión comercial, las posibilidades de realizar una comunicación con éxito desde un teléfono móvil y con la tecnología de aquel entonces eran muy pero muy bajas, o para ser más exacto, de no más de un 0,6%, es decir, casi imposible. Se sabe también que algunas de las llamadas de las víctimas fueron muy peculiares, como por ejemplo la de Mark Bingham, quien llamó a su madre para despedirse y alertar del secuestro, pero lo peculiar fue que al llamar a su madre se presentó ante ella dando su nombre completo, siendo esta una actividad muy rara, porque normalmente nadie se presentaría por su nombre completo ante su madre. Y además de esto, tengamos en cuenta que la conversación casualmente fue demasiado corta. Otro caso muy conocido fue el de Madeleine Subney, una azafata con más de 12 años de experiencia, quien durante su llamado dio detalles sobre los secuestradores y su posición, los cuales no corresponden con los datos oficiales. Y lo más llamativo de todo fue que no supo reconocer Manhattan cuando su avión llegaba allí. Y volvemos a repetir, con sus 12 años de experiencia habría viajado un centenar de veces por ese lugar. La peculiaridad de estas conversaciones, junto con la supuesta imposibilidad de que se realizaran desde un avión que vuela a una gran altura, llevaron a algunos de los detractores de la teoría oficial a afirmar que dichas conversaciones fueron falsificadas, que las voces fueron imitadas usando una tecnología real y existente en aquel momento, y que en realidad las llamadas solo eran una de las tantas pruebas falsas para ocultar que el secuestro de aviones y pasajeros no fueron del todo real. Recién durante el año 2006, el equipo antiterrorista del FBI testificó que solo 2 llamadas, las realizadas por Edward Felt y Cecil Lyles, fueron las únicas que tenían constancia de que fueron realizadas desde los aviones mediante móviles. Pero acá hay una explicación para todo esto. Ambas se realizaron desde el vuelo 93 y comenzaron a las 9:58 am, hora a la que, según los datos recogidos en la grabadora de datos de vuelo del avión, este se encontraba a una altura de entre 5.000 y 6.000 pies sobre el nivel del mar, porque justo en ese exacto momento se sobrevolaba una zona montañosa, lo que hace acortar la distancia a tierra. Además, se trataba de una zona rural, en la que el alcance de las antenas de telefonía móvil podría llegar hasta los 15 kilómetros aproximadamente, la cual era una distancia mucho mayor que el reducido radio de antenas usado en las ciudades, que solía ser inferior a los 100 metros.
Estas circunstancias hacen pensar a los detractores de las teorías alternativas que ambas llamadas pudieron ser realizadas sin mayores dificultades. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno. La siguiente evidencia de esta teoría conspirativa, que también hemos mencionado en otro de nuestros videos relacionados a Osama Bin Laden, fue justamente el montaje que se llevó a cabo con una supuesta entrevista en la que Osama Bin Laden se responsabilizaba por los hechos del 11S y que luego se demostró que era totalmente falsa. Algunos defensores de esta teoría afirmaban que en realidad se trataba de una operación de falsa bandera y que Osama Bin Laden no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre. Para que quede más claro, inicialmente Bin Laden negó la autoría de dichos ataques en un comunicado a la cadena de televisión Al Jazeera, a los pocos días de haber sucedido los atentados. Sin embargo, más tarde se encontró teóricamente un video donde confirmaba totalmente la culpabilidad. Los partidarios de la conspiración aseguran que dicho video es un montaje, que el que sale en el video no es Bin Laden, y para argumentarlo se exponen las siguientes razones. En primer lugar, algo que está muy a la vista, el poco parecido físico del hombre del video con Osama Bin Laden. En segundo lugar, el hecho de que este hombre lleve un anillo de oro, algo que está completamente prohibido por el Islam. Y tengamos en cuenta que Osama era justamente un mujahidín, es decir, un luchador por la fe del Islam. Y en tercer lugar, que escriba una nota con la mano derecha, cuando en realidad Bin Laden era zurdo. Pero además de todo, consideremos que este supuesto Bin Laden hizo esta reivindicación de los atentados por primera vez en octubre de 2004, es decir, 3 años después del atentado y justo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la cual ganó su segundo mandato el presidente George W. Bush. Durante el video, además, se lo ve al líder terrorista con aparente buena salud, leyendo un papel y haciendo gestos a cámara para enfatizar parte del discurso. Y en realidad, muchos biógrafos que estudiaron su vida afirman que para el año 2001, Bin Laden tendría su salud completamente deteriorada y lejos estaba de parecerse a aquel hombre. Para finalizar, hablaremos de una de las pruebas más controversiales, el derrumbe en 10 segundos. Para comenzar, las Torres Gemelas se derrumbaron prácticamente sobre sí mismas, empezando el derrumbe desde el punto del impacto y propagándose verticalmente hacia abajo. De acuerdo con los datos presentados en la teoría oficial, la causa sería lo que se denomina derrumbe escalonado piso a piso, es decir, el punto de ruptura habría hecho ceder las plantas justo por encima, provocando que éstas cayeran sobre el siguiente piso, lo que causaría que fueran cediendo en cadena, resultando en un colapso de la torre sobre sí misma. Ahora bien, los pisos inferiores siempre producirían algún retraso en la caída, aunque solo sea por su propia inercia, haciendo que tardasen más de 10 segundos, por lo que los que apoyan la teoría alternativa afirman que eso solo se explica mediante una demolición controlada, y que de otra forma sería casi imposible que esto suceda. Además, hay evidencias en video de que partes significativas de los núcleos seguían aún en pie tras unos 15 a 25 segundos del inicio del colapso antes de empezar a derrumbarse sobre ellas mismas, lo que sugiere que la estimación de tiempo de unos 10 segundos por torres puede ser muy poco realista. Incluso se hicieron múltiples ensayos con los más avanzados software de simulación a nivel mundial y en ninguno de ellos se derrumbaron las torres por completo, y mucho menos en ese corto lapso de tiempo. Antes de terminar, no olvidemos el último dato curioso, y es que el gobierno afirmó que se había recuperado y sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Saddam al-Qusami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Pero pensemos un poco, ¿será posible que el pasaporte sobreviva al choque de un avión y al fuego que se produjo con dicho impacto? Esto es muy difícil de responder, ya que a veces las casualidades podrían existir, pero lo que sí se sabe es que luego de que estos hechos sucedan, se dio inicio a una nueva guerra contra los estados islámicos, como Irak, Irán y Afganistán, justamente lugares con grandes reservas de petróleo y en pleno momento de crisis por parte de los Estados Unidos. Pero para ir concluyendo este video, diremos que todas estas tan solo son algunas de las teorías sobre aquel 11 de septiembre que ni los más grandes expertos pueden responder ante todas ellas. Lo cierto es que probablemente nunca podremos saber a ciencia cierta qué sucedió realmente. ¿Y tú, cuál de las teorías decides creer? ¿La teoría conspirativa que afirma que fue un autoatentado o la teoría oficial que afirma que se trató de un gran atentado encabezado por el terrorista islámico Osama Bin Laden?
Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal si te gustó nuestro contenido. Dale like y compártelo con tus amigos para que más personas se enteren sobre este tema. Esto es Diversamente, un contenido interesante para una mente diversa.